En esta escena de Pulp Fiction, el personaje de John Travolta abre un maletín. La misma escena se puede volver a ver más adelante y la pregunta es, ¿qué hay dentro del maletín? En Misión Imposible 3 hay un elemento que se llama la pata de conejo, pero solo lo escuchamos. Nunca lo vemos. Hay algo en cine que dice, todo lo que salga en pantalla es de forma intencional y tiene un porqué. Con Tarantino el maletín importa poco porque la trama no gira alrededor del mismo. Es un recurso, un cliffhanger. Sin embargo, en Misión Imposible 3, la pata de conejo es el motivo por el que toda la película se mueve y aún así... ¿Qué rayos es eso? Hace un tiempo he querido hablar sobre directores en concreto, tanto de sus estilos como de sus obras. Y vamos, está de más decir que Tarantino es un buen director. No estaré alabando su trabajo en particular porque a sinceridad, el tipo ha sabido vender lo que le da la gana. Mientras que otros directores toman proyectos más comerciales, Tarantino sencillamente dirige lo que a él se le ocurre. Y sí, tenemos un rumor de que el tipo hará una versión de Star Trek, pero ¿qué tan cierto será eso? Además, ya tenemos una versión de Black Mirror. Aprendiendo cine prácticamente en un videoclub para luego hacer 2 guiones y no encontrar cómo hacer la película, la vida de Tarantino parece sacada de un guión de Woody Allen o de Kevin Smith. Sir. What? Are either one of these any good? I don't watch movies. Y es que es uno de los directores contemporáneos más influyentes de la actualidad y con sus obras ha cambiado varios parámetros. Tomó elementos claros de películas series B y de historias pulp, del cine asiático y de clásicos del cine, así que vamos a ponernos en situación. Este es el inicio de Faster Pussycat Kill Kill. Es una película exploitation filmada en blanco y negro por Ross Meyer, que si no lo conocen, solo hay que decir que este director solo se enfocaba en una sola cosa. Para que tengan una idea, es el creador de Super Vixen. De esta película se pueden sacar muchas referencias que a día de hoy son elementos clásicos del cine de Tarantino, incluso planos muy bien arreglados. Sin embargo, hay uno muy particular. La película trata sobre 3 strippers que después de una carrera de autos que sale mal, deciden seducir a un viejo que supuestamente tiene un dinero escondido en su casa. La película es sobre robos, sí, pero luego da un giro en donde una chica que fue secuestrada, como uno de los hijos del viejo, tratan de vengarse de las chicas. Este leitmotiv surge de cualquier cosa. Es algo que mueve a todo el mundo. Este tipo de películas, en casos generales, cumplen su función de entretener, y son casos particulares en donde el autor busca hacer una reflexión de este tema, y esto se debe a que son obras que prácticamente son fáciles de construir. Se necesita un objetivo básico, para que tanto el protagonista como el espectador no se puedan perder. De paso, estos motivos de venganza tienen que tener un gran peso emotivo, el cual hace que vayamos a sentir empatía con el protagonista. Y así, en el momento en que tenemos ante nuestros ojos al antagonista, ya podamos sentir un desagrado con el personaje y al igual que el protagonista, queremos verle muerto. Esto de forma superficial es lo que determina el género de venganza. Obviamente a partir de aquí queda dependencia del autor el agregarle la cantidad de elementos que entienda necesarios para el desarrollo de su obra. Y hay directores que han realizado sus películas llenándola de elementos de otros títulos, creando historias con un cierto carácter y logrando de paso crear un estilo. Sí, Tarantino es uno de ellos. En Kill Bill, Uma Thurman ha sido atacada y dada por muerte el día de su boda por orden de su pareja, o sea, Bill. Lo único que mueve a la novia es la venganza, porque la sed de venganza nace en el momento que la protagonista despierta después de haber transcurrido 4 años en estado de coma, entre comillas, vuelve a nacer. Y en un fragmento de 10 minutos procesa todo lo ocurrido. A partir de este momento se puede decir que hay un congelamiento en el tiempo hasta que logre saldar cuentas, porque lo que Tarantino muestra como la venganza solo lleva a más venganza en una espiral sin fin. Por ejemplo, cada persona que se involucra con los bastardos termina cayendo en lo más bajo.
Y es interesante porque durante todas las películas de Tarantino, estos actos hacen que el bien y el mal solo sea cuestiones de perspectiva. Nadie puede decir que Butch es en realidad una mala persona o que Vincent Vega es alguien totalmente bueno. Son personajes grises en su totalidad. En general, sus películas son planas argumentalmente. Ya como he dicho, la mayoría de ellas son un conjunto de elementos de otras películas puestas en escena. Bastardos sin Gloria es casi un homenaje para aquel maldito tren. Pulp Fiction tiene escenas de Psycho o de Warriors. Y llega un momento en que me pregunto hasta qué punto este tema va reflejado en la película, porque me gusta cómo tratan la venganza en distintas formas, porque son reflexiones interesantes. Pero al final de la película lo único que puedo decir es que es un viaje sin retorno, y si acaso eso. Y entiendo que dejar que el personaje se desarrolle solo tiene un mejor impacto y en sus películas lo logra. Pero el problema con la venganza es que solo se consigue para entender al personaje. No vemos uno ni dos, sino varios con el mismo objetivo y bien desarrollados claramente, pero con el mismo objetivo. No se profundiza en ella. Lo pondré así. En Furia de Fritz Lang, el personaje de Joe Wilson en momentos hace reflexiones sobre la inocencia perdida y la defensa de los valores de la democracia. Mientras realiza su venganza, también da pinceladas de la naturaleza del ser humano y no solo se enfoca en crearnos el mensaje del vengador, sino que se cuestiona sobre ello. Y hay muchas lecturas interesantes en otras obras como en La muerte tenía un precio de Sergio Leone, El profesional de Luc Besson o en Amistades peligrosas de Stephen Frears. Los trasfondos del personaje no se limitan solamente a mantener un camino de sangre y venganza. Quizás la gracia total del director está ahí, porque admito que me gusta lo que veo y me gusta su estilo, pero vendernos casi una hora entera de venganza y violencia en Django desencadenado de forma gratuita no hace más que pensar que el director ya está agotando algunos de sus cartuchos, y que dicho sea de paso, la palabra violencia. ¿Alguien puede pensar que esto es serio? Y sin embargo, no deja de ser violencia. Me gusta decirlo porque la violencia en Tarantino es una especie de broma. Mientras que Nicolas Winding Refn usa la violencia con cortes minimalistas en donde el silencio, los colores saturados y la iluminación artificial son su sello de identidad y nos llama a reflexionar sobre ella, Tarantino la usa como un método de burla de los personajes y en momentos para el mismo espectador. La estilización de la violencia en estas obras parece no tener rivales en el cine contemporáneo. Nadie sabe mezclar comicidad y violencia para hacernos una crítica sobre ella. En Funny Games del director Michael Haneke, su violencia nos hace sentir incómodos, apresados en una atmósfera agresiva y violenta, para hacer una crítica sutil sobre ella y su uso. No en balde utiliza un control remoto y romper la cuarta pared, porque ¿puede la violencia ser algo divertido? En este punto Tarantino ha citado en diversas ocasiones que su cine no es más que una fantasía con la que disfrutar para justificar las críticas sobre su uso. No debemos cuestionar si esa violencia es moral o no, sino sencillamente disfrutarla. Una violencia que, amenizada por la música y juegos de contraste, se hace estética, aunque no por eso atractiva. Porque no es lo mismo ver una película en que el uso de la violencia sea representado como una realidad en forma cruda que verla como una excusa para el entretenimiento. Porque el exceso por sobre todas las cosas, que así yo llamaría las escenas en donde la violencia no descansa, da absolutamente todo. Escenas en donde el director no escatima a la hora de mostrar sangre, ni intenta restar importancia a ningún golpe, y al contrario, es una ponderación. Por ejemplo, en el libro Poética de Aristóteles hay un análisis de la tragedia griega y todo lo que ella suponía. En el mismo el autor se pregunta por qué los griegos acudían a ver la representación de la violencia en el Coliseo de una forma normal. Su respuesta llega a ser por un tabú de la sociedad que reprime emociones por ser algo inmoral. Se puede decir cualquier cosa sobre Tarantino, pero la habilidad de escribir una película con estos temas y que aún así no te lo restrieguen por la cara y de paso venderla como una obra para las masas es de admiración total. Así que, ¿es Tarantino el mejor director contemporáneo? Como sus películas es cuestión de perspectiva.
no seré yo quien diga sí o no, solo pongo sobre la mesa mis puntos, porque Tarantino es como un chef que prepara una pizza, no es original, pero